Hola y bienvenidos a Tucúa. Yo soy Daniel Jivillé. En este episodio hablaré de una reciente editorial de Nature Rheumatology, escrita por los doctores Aletaja y Smollen, en donde plantean su punto de vista en relación a los desenlaces usados en ensayos de terapéutica para artritis reumatoide. Ellos plantean que a lo largo del tiempo, la definición de remisión en la artritis reumatoide ha sido distorsionada, derivado del hecho de que se emplea una herramienta inadecuada para la medición de la respuesta terapéutica, con consecuencias para la atención clínica, y ponen a consideración del lector la pregunta: ¿ha llegado el momento de alejarse de la remisión definida por DAS28? En la artritis reumatoide, la remisión se define como un estado en el que no hay actividad de la enfermedad, o como mínimo una actividad leve de la misma. Y esto es actualmente el objetivo terapéutico más importante en el que todos los ensayos clínicos están de acuerdo. Un concepto ampliamente difundido a través de guías, recomendaciones y organizaciones nacionales e internacionales. En 2011, un grupo de trabajo conjunto de ACR y EULAR presentó criterios booleanos e índices para la definición estricta de remisión en ensayos clínicos. La definición booleana requiere que el recuento de articulaciones dolorosas, el recuento de articulaciones inflamadas, la evaluación global del paciente, de la actividad de la enfermedad y la proteína C reactiva cada uno no exceda de un puntaje de 1. La definición de remisión basada en índices utiliza el SDAI y requiere que la suma de estas medidas más un puntaje de evaluación global por parte del evaluador no exceda de 3.3. El grupo de trabajo también definió los criterios de remisión sin la proteína C reactiva, que estaban destinados principalmente para su uso en la práctica clínica. Estas definiciones se seleccionaron por su capacidad de predecir buenos resultados radiográficos y funcionales, las consecuencias como efectos positivos de obtener una buena remisión. Sin embargo, durante más de 20 años el puntaje de actividad de la enfermedad utilizando recuentos de 28 articulaciones junto con la concentración de PCR o la velocidad de sedimentación globular también se ha empleado para definir la remisión en ensayos y en la práctica clínica. Este puntaje se calcula usando una fórmula complicada que aplica ponderaciones y transformaciones de las cuentas articulares, los marcadores de inflamación y la escala visual análoga. La remisión se clasifica como DAS28 por velocidad de sedimentación globular menos de 2.6 y a pesar de las discusiones de que este umbral debería ser menor, se utiliza el mismo umbral para DAS28 por PCR. Sin embargo, independientemente de los puntos de corte utilizados, la remisión definida por estos puntajes no representa la verdadera remisión en una gran proporción de pacientes. Según los autores, para la artritis reumatoide un estado de remisión debe asociarse con 3 cualidades: la normalización, particularmente en la enfermedad temprana, u optimización en pacientes con daño sustancial, de la función física y la calidad de vida, detener la progresión del daño radiográficamente medible y prevenir las comorbilidades relacionadas con la inflamación. Estas cualidades se cumplen mediante el uso de los criterios de remisión ACR-EULAR, pero no se cumplen en la misma medida para los criterios de remisión medidos por DAS28, ni en términos de inflamación articular residual, ni con respecto a la función física, daño articular, calidad de vida o comorbilidades. Debido a las métricas de las fórmulas, las definiciones de remisión basadas en DAS28 permiten que quede actividad residual de la enfermedad. El uso de un punto de corte de remisión inferior a 2.6, por ejemplo un umbral de 2, reduce la proporción de pacientes con actividad residual de la enfermedad, pero no evita el hecho de que muchos de estos pacientes todavía tengan muchas articulaciones inflamadas residuales. La inflamación articular está fuertemente asociada con la progresión del daño articular y en consecuencia la discapacidad irreversible a largo plazo. Mientras que está claro en las fórmulas DAS28 que el número de articulaciones dolorosas tiene el doble de peso que las inflamadas, es menos obvio que la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular contribuyen sustancialmente a la puntuación, lo que lleva a que diferentes terapias tengan efectos notablemente distintos sobre el DAS28. Un ejemplo son los agentes que inhiben interleucina 6, los cuales confieren frecuencias más altas de remisión cuando se toma en cuenta solamente al DAS28, siendo que esto no ocurre en las respuestas ACR70.
Esto resulta contraintuitivo, ya que lógicamente la remisión, que corresponde a una mejora del 90 al 100%, no debe ser más frecuente que una mejora del 70%. Siempre que se alcanza el 100% de mejoría, se pasa por el 70% de mejoría. En algunos ensayos, por ejemplo el ensayo Radiate de tocilizumab, más pacientes alcanzan la remisión por DAS28 que una respuesta ACR50. Esta paradoja no se observa con el uso de medicamentos que no modifican directa o indirectamente a interleucina 6. Otra peculiaridad se relaciona con la comparación de resultados de DAS28 medido por velocidad de sedimentación globular y DAS28 medido por proteína C reactiva. Por lo general estos dos puntajes están bastante bien alineados. Sin embargo, los inhibidores de las cinasas, de JAK, normalizan la proteína C reactiva a nivel de grupo, pero a diferencia de los bloqueadores del receptor de interleucina 6, no normalizan la velocidad de sedimentación globular. Por lo tanto, cuando la remisión se define como DAS28 por PCR de menos de 2.6, se alcanza casi 4 veces más frecuentemente que cuando se define como DAS28 por velocidad de sedimentación globular, menos de 2.6 en ensayos con inhibidores de JAK. Otro aspecto relacionado con la remisión es la búsqueda de sinovitis subclínica. Este concepto se basa en la detección de señales compatibles con la inflamación cuando se usan modalidades de imagen como la ecografía o la resonancia magnética, para evaluar las articulaciones en pacientes que cumplen con los criterios de remisión. La mayoría de estos estudios de imagen utilizaron una definición de remisión basada en DAS28 que a menudo se acompaña de cuentas articulares altas. Por lo tanto, una gran proporción de pacientes estudiados en estos ensayos tienen una actividad clínica residual sustancial de la enfermedad. En consecuencia, un estudio que evaluó la histopatología y la expresión génica en pacientes con remisión definida por DAS28 encontró, como era de esperarse, anormalidades residuales que reflejan enfermedad activa a nivel tisular y molecular. Hasta cierto punto es decepcionante que muchos estudios que consumen mucho tiempo y recursos hayan ignorado criterios de remisión que reflejan una verdadera remisión. Con respecto a la reducción de la terapia farmacológica, EULAR recomienda que los biológicos se reduzcan una vez que se logra una remisión sostenida. Sin embargo, las recaídas ocurren con frecuencia si los biológicos se reducen gradualmente en pacientes que no exhiben una remisión profunda, es decir, DAS28 muy bajo, menos de 2 o incluso menos de 1.8, mientras que son raros en pacientes con remisión definida usando las definiciones del índice ACR EULAR que reflejan una remisión profunda. La Agencia Europea de Medicamentos y la FDA han reconocido las deficiencias de la definición de remisión basada en DAS28 en sus últimos documentos guía para ensayos clínicos de artritis reumatoide. Y la FDA se refiere a DAS28 de menos de 2.6 como baja actividad de la enfermedad. Por lo tanto, aunque cambiar los hábitos es un desafío, la pregunta es cuándo y cómo los médicos dejarán de usar la remisión definida por DAS28 como objetivo en la práctica clínica y cuándo las empresas farmacéuticas dejarán de usar este criterio para definir remisión en los ensayos clínicos. Los autores concluyen afirmando que es hora ya sea de dejar de usar mal el término remisión o abandonar las definiciones que no reflejan el significado real de este término. En la página web de Tukua, tukua.podbean.com, pongo la referencia a esta interesante postura para que ustedes puedan formar su propio criterio. Como siempre, agradezco que escuchen el podcast y les pido amablemente dejen su calificación en iTunes junto con sus comentarios y retroalimentación. Gracias por escuchar y hasta el siguiente episodio.